Cristo Jesús con nosotros en esta sala, el amor de Cristo cubriéndonos y protegiéndolo en cada una de las palabras que desde el inicio nuestras hermanas han venido pronunciando, desde el orden mencionado, las palabras, la oración, la santa cena. Sentimos tu santa sangre, Jesús, en cada una de nuestras casas y ese pan de vida que tú nos das para seguir amándote, adorándote y glorificando tu santo nombre, oh Señor. Te pedimos, Jesús, que en este preciso momento los ángeles se posen sobre el hombro de nuestra hermana Desiree y que como cada semana ella ha venido tratando el tema de las 12 tribus de Israel, la disertación de hoy siga siendo de una gran enseñanza, de recordatorio de las palabras escritas para nuestra enseñanza, para nuestra familia, de esos conocimientos que ella tiene y que nos permite nosotros adquirir a través de esas enseñanzas, de esas palabras, Jesús. Diserta Jesús en su boca, que sus labios sean humedecidos en este momento con tu santa sangre, Padre, y que cada una de las palabras que ella va a decir sea asimilada, asumida por nosotros con estos oídos presto a escuchar, a aprender y con un corazón contrito y humillado ante ti, Jesús. Prestamos atención a las palabras de nuestra hermana Desiree Obregón a través de ti, Jesús, en tu santo y bendito nombre, porque tú eres Dios que vive y reina. Amén y amén. A buscar en su palabra en Génesis 49 y vamos a leer del versículo 14 y 15 y vamos a tratar la primera tribu de esta tarde, llamada la tribu de Isaacar. Dice la palabra del Señor en Génesis 49, 14, 15. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Qué importante es abrir con esta tribu de Isaacar, porque recordamos que cada mañana cuando oramos, aquí hay hermanas que traen a mención sobre esta tribu y una de la importancia de saber cómo Jacob bendijo a sus 12 hijos y por qué recordamos tan o tenemos tan presente sobre esta tribu. Recordemos que Jacob bendijo la vida de sus 12 hijos y sobre cada hijo, él declaró una profecía. En el caso de la tribu de Isaacar, pues allí leímos, acabamos de leer en la palabra que era un asno fuerte. También, pues él declaró que también era asno de huesos y que Jacob declaraba que él inclinó sus brazos y sus hombros para poder cargar y llevar todos aquellos trabajos y sobrecargas forzadas. En la tribu de Isaacar, recordamos que eran hombres valientes, entendidos y con un gran discernimiento espiritual. Así fue el nombre de la prédica de mi congregación en esta mañana. Y qué bueno es recordar que tenemos pastores que siempre están al pendiente de la vida de sus ovejas. Y la pastora esta mañana en su estudio, ella decía, para Dios no hay nada imposible y que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él nos los concederá. ¿Cómo podemos ver que esta tribu de Isaacar, que eran hombres entendidos en los tiempos, qué está sucediendo hoy en día en el pueblo de Dios, en el remanente de Dios? Es que muchos no están pidiendo la sabiduría y el discernimiento de Dios, aún para las tomas de decisiones. Y sacar, pues, eh, esta tribu tan importante es que trae una recompensa para todo aquel que es esforzado y valiente para hacer cualquier trabajo. Y cuando notamos que son trabajos forzados, vemos en la realidad de nuestros días los distintos trabajos, pero no podemos menoscabar o aminorar eh, la diferencia de uno a otro, porque todos
hacemos un esfuerzo y hacemos una dedicación para lo que estamos llamados a hacer. Por eso, estar trabajando para el servicio de Dios, hay una recompensa. La palabra traducida como hueso también se puede traducir como fuerte. Igualmente puede significar huesudo, como en pura piel y hueso. Por lo tanto, la profecía que declaró Jacob podría significar que los descendientes de Isaacar serían hombres fuertes y robustos y capaces de soportar cargas o que serían flacos o débiles e incapaces de hacerlo. Vámonos a la palabra, mire como en Primera de Crónicas 12:32, cómo Jacob aún siguió o declaró sobre ellos de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Qué bueno es entender que como estos hombres que dicen que eran 200 principales, 200 hombres valientes, 200 hombres que estaban o representaban puestos de autoridad, pero que tenían el discernimiento para ser entendidos en los tiempos de Israel. Como tú hoy y yo podemos pedir esa sabiduría, ese discernimiento a nuestro Dios, para que en todo lo que hagamos, lo hagamos en su nombre y podamos ser sabios y entendidos, aún en estos tiempos que son tan difíciles para nosotros hoy día. Vemos que estos hombres también eran fieles a David, descritos como entendidos en esos tiempos y que ellos lograron entender en la sabiduría divina qué debían y qué no debían hacer. También de estos hombres se describen que eran astutos y que ellos podían utilizar todos aquellos acontecimientos para su propio beneficio. Conocidos también por sus conocimientos de astronomía y ciencias físicas. También podemos entender que eran hombres y prudentes y sabios por su cultura religiosa. Esta tribu de Isaacar, eh, importante dentro del pueblo y dentro de la tribu de Israel, porque recordemos que hace un momento le acabo de decir que Jacob declaró profecías sobre sus hijos y qué tan importante que hoy nosotros, los que somos padres, podemos declarar palabras sabias, palabras entendidas, palabras de bendición, palabras de edificación sobre nuestros hijos, porque eso determinará y marcará las futuras generaciones bajo las promesas y las bendiciones de Dios. También encontramos en esta tribu que se dividió como en dos profecías. Ellos eran sabios, eran hombres entendidos, eran hombres esforzados y valientes. Y en cuanto a la segunda, o como bien lo declaran, eran hombres que también eran agricultores, hombres que trabajaban la tierra. Por eso se dice sobre esta tribu que eran hombres que hacían el trabajo pesado, el trabajo robusto, y que aunque se podía entender que eran esclavos, pero trabajaban en la esclavitud del beneficio del propio pueblo de Israel. También podemos ver que de esta tribu podemos aprender que que las diferentes interpretaciones que le pueda dar o que por nosotros mismos podamos entender, también tenemos que reconocer que esta es una de las tribus que más impactó o sigue impactando nuestras vidas, porque podemos y tenemos el poder otorgado por nuestro Padre Celestial para declarar palabras de bendición y palabras
que es el sello, el arras del Espíritu Santo de Dios para que las promesas eternas se cumplan y las veamos cumplidas en nuestras vidas y en la vida de nuestra descendencia en el nombre de Jesús. Pues continuamos en este despegue de estas tribus y ahora quiero invitarles pues para que estemos estudiando sobre la tribu de Zabulón. Esta tribu también, a diferencia de esta tribu, es que se desarrolló en la época de Moisés. Y esta tribu estaba dividida en tres clanes. Esta conformaba los israelitas, los elonitas y los yaelitas. Vamos a buscar la palabra en Números 26 y allí podemos desarrollar lo que el Señor nos quiere enseñar sobre esta tribu. Los hijos de Zabulón, por sus familias de Seret, la familia de los sereditas de Elón, la familia de los elonitas de Jalel, la familia de los yaelitas. Estas son las familias de los zabulonitas y fueron contados de ellas 60,500. Así pues, la palabra de Dios nos declara cómo, qué tan importante fue dada esta tribu dentro de la época de Moisés. Cuando decimos hijo de Jacob, que es el sexto hijo menor de Lea, eso lo encontramos en Génesis 30:20, Zabulón significa morada u honor. Fue una de las 6 tribus escogidas para subir al monte Ebal y pronunciar maldiciones. Pues cuando el pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida, Zabulón no pudo expulsar a los cananeos que vivían en Quitrón y en Naalol, aunque sí los sometió a trabajos forzados. Eso lo encontramos en Jueces 1:30. Esto fue una obediencia incompleta a la clara orden de Dios de expulsar a todos los habitantes de la tierra. También lo encontramos en Números 33:52. El no cumplir con la palabra de Dios, al igual que Zabulón, es una característica con la cual podemos identificarnos. Les hago una pregunta. ¿Cuántas veces decidimos seguir nuestros propios caminos? Ya bien sea por varias razones, muchas de las cuales no concuerdan con la voluntad de Dios. Posteriormente, Zabulón regresó a Dios y obedeció sus mandatos. Participaron en las batallas dirigidas por Débora y Barak y pelearon valientemente. Esto lo encontramos en Jueces 4:6. El Señor nos hace una pregunta y me hace una pregunta primeramente a mí y que nos hace reflexionar dentro de esta tribu. ¿Cómo está tu comportamiento hoy? ¿O cómo te estás comportando frente a cualquier situación que podamos estar presentando diariamente? Recordemos que parte de nuestro comportamiento tiene que ver con las actitudes que desarrollamos internamente y que afloran a lo externo. Recordemos que lo que tenemos dentro, o sea, lo que sale de nuestras bocas o muchas de nuestras actitudes que salen o afloran, es porque realmente está interna y estando interna tenemos batallas de rebeldía y esas batallas de rebeldía se afloran y se muestra realmente quiénes somos delante de Dios. Eh, pues el Señor nos invita en esta hermosa tarde a que nosotros, aunque nos alejemos de Él, su amor por nosotros y su amor por nosotros permanece y así también nosotros debemos permanecer en Él. Dios nos hace cada día volver a la comunión con Él y al cumplimiento de su voluntad.
La bendición de Moisés sobre esta tribu también fue que prosperarían en su negación, en el extranjero con las naciones gentiles. Eso lo encontramos en Deuteronomio 33, 18, 19, Isaías 9:1. La historia de Zabulón nos recuerda que Dios siempre se encuentra presente cuando volvemos a Él. No importa los maltratos o las heridas que estemos o que realmente nos encontremos avergonzados y que por cómo nos sentimos a través de nuestros errores pasados, haga que nos alejemos y no nos acerquemos a Él. Recordemos que Dios siempre está a la puerta, Él siempre está tocando la puerta de nuestro corazón. Y qué importante, siempre el Señor a través de su palabra nos hace esa introspección de poder reconocer que cuando estamos en error, que cuando estamos en pecado, podemos acercarnos a Él. Recuerden o recordemos que la bendición de Dios no añade tristeza, que la bendición de Dios es para bendecirnos, es para multiplicarnos, es para prosperarnos, es para fortalecernos. Y aunque eh, estemos en las distintas dificultades o estemos atravesando distintas dificultades, Dios siempre permanece. Ahora, mis hermanos, qué bueno es importante recordar que estas historias de las tribus nos hace ir a esos tiempos atrás y ver cómo la fidelidad de Dios permanecía, permanece y permanecerá en los corazones de los hijos de Dios. Por eso, nuestro Padre Celestial ha prometido para ti y para mí una morada eterna, que mientras estemos en este transitar, en este camino que es el camino de Él, pero que también habitamos en una tierra que muchos le llaman árida, desierta, o hay tierras donde fluye la leche y miel. No olvidemos que la presencia de Dios, a donde quiera que vayamos, nos va a alcanzar. Ahora, mis hermanos, les invito a buscar en la palabra en Génesis 48:5, y aquí vamos a entrar a desarrollar o a saber parte de lo que es la tribu de José. Esta tribu también, así como hemos podido entender, cada tribu tiene su importancia, pero cada tribu marcó una historia donde prevaleció la importancia de cómo Dios trata con sus hijos. Y por eso quizás no debemos desechar, por decir así, quizás otras tribus, porque cada tribu trae una enseñanza para nuestras vidas. Vamos a buscar en la palabra, en Génesis 48:5, y miren lo que dice la palabra del Señor, la cual leo en su nombre. Dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron de la tierra de Egipto, antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos por el nombre de su hermano, serán llamados en sus heredares. Vemos cómo esta tribu de José, teniendo a sus dos hijos, y Jacob bendice también la vida de Efraín y de Manasés. Pero también le quiero invitar a que estemos buscando en la palabra en Números 1:4. Dice la palabra del Señor: y estará con nosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Y estos son los nombres de los varones que estarán con nosotros: de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeú; de Simón, Selumiel, hijo de Suridasai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliad, hijo de Elón; de los hijos de José,
De Efraín, Elisama, hijo de Amiú. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Recordemos que Gamaliel fue ese maestro que llevó al estudio y a las profundidades de la palabra, aún estando en los tiempos en el Nuevo Testamento, cómo Dios permitió que estos grandes maestros pudieran dar a conocer las escrituras en su original y que cada hombre que están en el libro de la vida pudieron aprender sobre los hechos acontecidos dentro del pueblo de Israel desde su principio y encontrando que estos maestros fueron grandes maestros que llevaron a grandes, como fue la vida de Pablo, a la incursión de la palabra del Señor y ver que siendo un hombre perseguidor de la iglesia, cómo Dios comienza un proceso de transformación, un proceso de restauración y un proceso de sanación en la vida de sus hijos. Por eso si hoy tú estás aquí, estás conmigo, estás escuchando, estás prestando atención a la palabra del Señor, porque hay y seguirán habiendo promesas que Él declaró desde la eternidad para con nuestras vidas. Vemos cómo esta tribu también, cómo Jacob profetizó sobre esta tribu. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extiende sobre el muro. Vamos a buscar en la palabra en Génesis 49 y vamos a estar leyendo del versículo 22 al 25. Fíjense lo que les acabo de leer. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extiende sobre el muro. Le causaron amargura, le asatearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que están abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tus padres fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel del que fue apartado de entre sus hermanos. Pues así Dios hizo a José. Recordemos que esta historia de José, un hombre también esforzado y valiente, donde fue probado en todas las áreas de su vida. Pero José se caracterizó por ser leal, por ser fiel a, a esos mandamientos, a saber que él tenía un Dios y que a pesar de las distintas circunstancias que vivió José dentro del pueblo de Israel, él se mantuvo fiel y firme a aquel a quien le prometió una vida eterna, una vida que era, que era mucho mejor. Y cómo ver ese proceso de José, o sea, esa historia de José es como ver un antes y un después, de ser rechazado, de ser apartado, de ser menospreciado, pero cómo Dios, en su infinita misericordia, porque es que a veces no logramos entender esos distintos procesos de los cuales el Señor nos permite pasar, porque cuando leemos la historia de José y vemos todo lo que pasó, uno dice, José vivió momentos dolorosos como tú hoy y yo podemos estar viviendo, pero todo lo acercó al plan y al propósito eterno. Y qué importante era ver cómo este hombre, siendo un hijo de Dios, siendo llamado por Dios,
cómo tenía revelación a través de los sueños y cómo este hombre llegó a ser el segundo en mando dentro con el faraón y ver que la importancia que José tenía dentro, quizás no tuvieron algunos otros, digamos que principales o algunos que ejercían autoridad, pero que en José había la confianza, había la seguridad, había la firmeza y eso no viene de nosotros, eso no proviene de nosotros, eso proviene de la gracia divina de Dios, de que Dios deposita en sus hijos, porque también podemos encontrarnos que Faraón, un hombre tan austero, un hombre que no compartía las cosas de Dios, que estaba en las cosas del mundo y que viniera, como decir hoy, que hoy cada uno de nosotros portamos la luz de Cristo, así era parte o así fue la historia de José. Este hombre que a pesar de que cayó en la cárcel, un hombre que fue a llevar una luz dentro de ese pueblo donde estaba Faraón y donde estaban todos estos reyes, sacerdotes y gobernantes, para que Dios se manifestase en su vida y pudiese ver qué tan importante y qué tan diferentes somos nosotros aún hoy en día, los hijos de Dios, y cómo podemos marcar y trascender a una diferencia de lo que estamos llamados, que es a predicar la palabra de Dios, pero con un buen testimonio. Sabemos que a veces nos quedamos sorprendidos cuando alguien nos delega a alguien algo, o cuando alguien nos confía algo, o cuando alguien tiene como esa paz y esa tranquilidad de decirte algo, porque notan tu sencillez, porque notan tu transparencia, porque notan tu lealtad. Y cómo Dios agasajó, premió la obediencia de José. Y José estuvo en todos los escenarios. Quizás nosotros no hemos pasado ni la cuarta parte de algún escenario y nos decaemos, pero encontrar en esta tribu la obediencia, la lealtad, la fidelidad de mantenerte apegados a la palabra de Dios, sabiendo, entendiendo que tú y yo tenemos promesas eternas. Pues algo que aquí también se me permitió escribir, Dios pues a José lo hizo fructífero en la tierra de su aflicción. Eso a mí me marcó cuando yo comencé el desarrollo de esta tribu. Yo dije, wow, Dios te hará fructificar en la tierra de tu aflicción. Y hoy yo esta noche, por medio de Dios y lo que está el Señor haciendo a través de su palabra, te pregunto, ¿cuál es tu tierra de aflicción? Todos tenemos una tierra de aflicción. Lo que pasa es que quizás a veces no la hacemos al frente, ¿no? O nos hacemos una coraza tan dura que somos, todo es, estamos todo bien, Dios te bendiga, estamos en victoria. Pero todos, y hay que reconocer que nosotros tenemos tierras de aflicción o procesos de aflicción que el Señor nos permite, pero no nos permite para estar allí, porque muchas veces he escuchado que en el desierto, recordemos que en un desierto no hay agua y si hay agua tienes que super excavar para poder conseguir el agua. Pero en el desierto, he escuchado que muchos dicen que en el desierto están allí porque es un castigo. No, en el desierto el Señor usa los desiertos para poder limpiar nuestras ramas. Su palabra dice que Él se mantiene apegados a nosotros y así nosotros debemos permanecer en Él. Pero también dice que Él poda cada una de nuestras ramas. Así que toda rama que esté seca, toda rama que esté podrida, toda rama que no esté dando fruto, Él la va a podar. Y quizás en ese momento o en esa tierra de aflicción es donde Él dirá, como le dijo, reverdecerás como la palmera, reverdecerás como esa vara de Aarón.
Así que, amados hermanas y hermanos que nos están acompañando en esta tarde, recordemos que el Señor, la obra que comenzó en cada uno de nosotros, la va a ir perfeccionando todo a través de la palabra del Señor. Recordemos que una también de las aflicciones que experimentó José fue estar en una cárcel, donde aún estando en una tierra de aflicción, porque imagínense, José solo, a José no lo visitaban, a José no le llevaban comida, a José no estaban pendientes, a José no recibía ningún beneficio carcelario, por decirlo así, cuando leemos toda esta historia. Pero si nos podemos a detallar cada, cada, cada letra o cada mensaje que está escrita en la palabra de Dios, José tuvo un beneficio. Y es que él estaba en una cárcel, que él podía tener las llaves así cerca y a él les entregaron las llaves de la cárcel y él podía escaparse. Pero José sabía que él estaba ahí, no porque él haya hecho algo, sino que él estaba ahí porque ese no era el fin de él, porque allí dentro de la cárcel se iba o iba a experimentar lo que Dios había determinado para él. La fuerza de José se compara con un arco que se mantiene libre, es decir, su fe nunca decayó, sino que se mantuvo firme y salió vencedor. Hombre lleno de sabiduría, lleno de valor y de paciencia. José mantuvo su integridad como su consuelo en todas sus pruebas. Se comportó dentro de los sitios que el Señor permitió que él estuviera solamente para que la gloria de Dios se manifestara su vida. José también soportó todas sus cargas mediante una determinación invencible y nunca se hundió bajo el peso de las mismas. Wow, un hombre como tú y yo, un hombre con sentimientos, con emociones, con cargas, pero eso que le estaba oprimiendo, esa tierra de aflicción, no se le fue permitido que él decayera, sino que al contrario, que en medio de la tierra de su aflicción se encontró, se mantuvo lleno de fe y de esperanza de lo que Dios estaba obrando en él. Dios fortalecía a José diariamente de las aflicciones y el poder de Dios sobre José alimentó y sostuvo al pueblo de Dios. José fue atacado, odiado por su generación, por sus hermanos, que él soportó todos los sufrimientos. Y vemos que también esta tribu nos enseña que Jesús, nuestro amado Hijo de Nazaret, sufrió todas las cargas, todas las dolencias, todas las atribulaciones por ti y por mí, para darnos y para sacarnos de una muerte, de una condenación que teníamos desde el principio, y nos sacó y nos llevó a su luz admirable y nos dio y nos otorgó una vida eterna que hoy podemos gozar y que aún, aunque estemos aún en esta tierra, el Señor tiene una morada para ti y para mí, mientras que Jesús, cuando estuvo en la tierra, no tuvo donde recostar su cabeza. Y ya para terminar, eh, eh, sobre este desarrollo de las 12 tribus, vamos a buscar en Génesis 49:27 y estaremos hablando sobre la tribu de Benjamín. Dice la palabra del Señor: Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín desarrollado esta tribu como una tribu de un lobo voraz, que él iba a devorar la presa por la mañana y por las noches repartirá el botín. Esta tribu, su bendición tiene dos periodos
de tiempo, la mañana y la tarde. Como tú o yo encontramos nuestro día, tenemos mañana y tenemos tarde. Tiene dos acciones, tiene dos acciones. Una es devorar y la otra es dividir. Y dos resultados, presa y botín. Esta establece un tipo de experiencia de antes y después. Para Benjamín y su descendencia, la más pequeña de la tribu, porque Mardoqueo y Esther eran de la tribu de Benjamín. Pablo también lo era, y eso lo vemos en Romanos 1:1, y lo vamos a leer, dice la palabra del Señor. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cómo encontramos que aún Pablo estaba o fue parte de lo que fue el parte de lo que es la tribu de Benjamín? Pablo, así como les acabo de leer, un siervo llamado apartado para el evangelio de Cristo. Y Benjamín, eh, mm, Benjamín estando enfrente a estas 12 tribus de Israel, él es allí donde se produce la primera guerra civil. Encontramos que en Benjamín, a pesar de ser pequeña, fue llamada una tribu a pelear, a estar dentro de las guerras que se encontraban o se desarrollaron dentro de Israel para el beneficio, porque ya él tomaba en la mañana y tomaba en la noche, por eso se dice que de esta tribu se desarrollaba en los dos tiempos. Y así quiero cerrar que la bendición de Benjamín tiene tres partes, al compararla con un lobo. Estas escrituras muestran que al menos cuatro grandes personas procedían de esta tribu de Benjamín, a pesar de ser la más pequeña. Primero, Ahod, un gran guerrero que liberó a Israel de Moab. Eso lo encontramos en Primera de Samuel 9:21. Después, Saúl se convierte en el primer rey de Israel. Lo encontramos en Jueces 3:12 al 30. Primera de Samuel 9:15-27. Y en la historia judía posterior, cuando muchos judíos vivían en Persia, Dios utilizó a Mardoqueo y Esther en la tribu de Benjamín para librar a los judíos de la muerte. Esto lo encontramos en Esther 2:5-7. Y finalmente, como les había leído, en el Nuevo Testamento, Pablo afirma que él también procedía de Benjamín. Dice la palabra, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos 1:1. Pablo repite esta afirmación en Filipenses 3:4 al 5. Sin embargo, la tribu de Benjamín tenía su lado oscuro. Su naturaleza guerrera salió a relucir no solo en la defensa de su país, sino también en la depravación dentro del mismo. Así que encontramos que de estas tribus, de estas cuatro tribus que hemos podido estudiar en esta tarde, cómo el Señor, a pesar de que cada una tenía su característica o cómo impactó y marcó dentro del pueblo de Israel, podemos también nosotros encontrarnos para pedir sabiamente a través de su palabra que la promesa que Él determinó desde los cielos nos alcance hoy y para siempre a nosotros y a nuestras generaciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, gracias, Desiree. Y, wow, tremendo. Amén. La vida de mi hermana Desiree.
Gracias, Señor, por todo ese conocimiento que tú le revelaste para que pudiera compartirnos, Señor. Espíritu Santo de Dios, así como tú, como Moisés y Aarón le dijeron al faraón, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Muchas veces las personas creen que estar en el desierto es momento de sequía, tiempo de pecado, lo transforman de una diferente manera, pero cuando el Señor fue específico, el mensaje que se le dio al faraón era para que el pueblo fuera al desierto a celebrarle fiesta. Así que cada una de nosotros, si estamos en el desierto, no es para destruirte, es para que le celebremos fiesta a nuestro Abba Padre. Espíritu Santo de Dios, que el conocimiento que hemos adquirido este día, Dios mío, lo podamos poner en práctica, que nos sirva para reflexionar, Señor. Gracias por la vida de Desiree, síguela bendiciéndole, síguela usándole, sigue revelándole tu palabra, Señor. Que, oh Dios amado, tu hija, donde quiera que ella vaya, sea de bendición, Señor. Espíritu Santo de Dios, que todo lo que lleva su nombre sea bendito, Señor. Todo lo que salió de ese vientre sea de bendición a las naciones, Padre. Bendice el fruto de sus manos. Bendice, Señor, cada palabra que sale de la boca de ella sea semilla, Señor, que se va a sembrar, se va a multiplicar y se va a expandir a naciones y naciones, Padre, porque para este tiempo tú la has llamado, para esta hora tú la has llamado, Señor, y por eso, Señor amado, en tu nombre declaramos la palabra de bendición hasta que sobre y abunde en la vida de tu hija, Señor. Gracias, Padre, por este momento y por cada uno de las familias aquí representadas, Señor. Tu bendición esté sobre cada uno, Señor. Amén y amén. Amén, amén y amén.